Bienvenidos a la clase número 7, en donde vamos a continuar con la otra versión del modelado de la silla que dejamos pendiente de la clase anterior. Vamos a entrar con tabulador en el modo edición de este cubo y lo primero que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con la anterior, que es generar el asiento. Vamos a tocar la S para escalar, Z para bloquear el eje Z y achicarlo hasta que nos dé más o menos la medida del asiento de la silla. Bien, ¿y ahora qué pasa? Tenemos que sacar de esta geometría las patas de la silla. Pero el problema es que no tenemos suficiente detalle, no tenemos suficientes elementos. Si yo quisiera estirar desde acá una pata de una silla, se me deforma todo. No tengo resolución, no tengo suficiente detalle, no tengo suficientes elementos como para sacar de esta cantidad de puntos las patas de una silla. Necesito agregar geometría. Bien, para agregar geometría, es decir, para agregar resolución a una malla 3D, hay varios métodos. Podemos, por ejemplo, subdividir, es decir, generar un corte, una división. Si seleccionamos un lado o una cara, podemos, con el atajo de la letra W, desplegar este menú de opciones que nos permite ejecutar diferentes transformaciones y acciones sobre la geometría que tenemos seleccionada. Una de esas acciones es Subdivide, es decir, subdividir. Si cliqueamos Subdivide con esta cara seleccionada, lo que va a hacer es partirla en 4. Por cada elemento, por cada cara que había en la selección, va a generar 4 caras. Si por el contrario tenemos seleccionado un lado y le damos a subdividir, trayendo el menú con la W y seleccionando Subdivide, va a generar un vértice entre medio de los dos que teníamos seleccionados. También podemos seleccionar toda la geometría a la vez y subdividirla. Y ahora tenemos esta geometría partida en muchos pedacitos. Voy a volver para atrás todo eso y explicarles otro método de generar más geometría que nos viene mejor para este caso específico, que es generar un corte que se llama Edge Loop, es decir, un corte lateral. Para eso vamos a utilizar el atajo del teclado Control R, y cuando nos acercamos hacia un lado de la geometría, nos va a representar con esa vista violeta a dónde podemos generar el corte, el Edge Loop que queremos crear. Vamos a crear uno perpendicular a este lado, acercándonos al mismo, y cliqueando con el botón izquierdo confirmamos que queremos hacer un corte ahí, y automáticamente nos deja posicionar a dónde queremos llevar el corte, y lo vamos a llevar cerca de un borde, y vamos a repetir la operación Control R para traer el manipulador de cortes. Nos paramos cerca del lado que queremos hacer un corte perpendicular, cliqueamos para confirmar que queremos cortar y nos permite colocarlo, y vamos a llevarlo cerca del otro extremo. Me voy a ir a una vista lateral con el número 3 para ver mejor que las distancias me estén quedando similares. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero en el otro lado del cubo, es decir, perpendicular a este costado. Y vamos a ver que una vez que nos aparece la vista previa del corte en color violeta, podemos con la ruedita del mouse aumentar o disminuir la cantidad de cortes. En este caso queremos hacer 2 cortes, así que vamos a hacer un movimiento hacia arriba con la ruedita del mouse hasta que aparezcan 2 vistas previas en violeta, y confirmamos el corte con el clic izquierdo. También nos deja colocarlo, pero ahora, como no queremos mover los dos al mismo tiempo, vamos a hacer el botón secundario para cancelar el movimiento. Y ahora que tenemos estos cortes de este lado, nosotros queremos mover toda la línea de vértices de este lado cerca de este borde y toda la línea de vértices de este lado cerca de este borde, para generar en esta zona cuadrados de los cuales a partir sacar nuestras patas. Voy a borrar esto. Para seleccionar toda esta línea de lados podemos apretar la Z para poder ver a través de la geometría y seleccionarlos con cualquier selector. Fíjense que si no apretábamos la Z y trato de seleccionarlos de la misma manera, se me van a seleccionar solamente los que estaban visibles, pero no los de abajo. Por eso apretamos la Z para ir a la vista wireframe, ver a través y así poder seleccionar toda la línea de vértices. Y ahora podemos simplemente arrastrar esta línea hacia este costado. Y para seleccionar esta, en lugar de usar ese método, vamos a usar otro, que es un método de selección de loops, es decir, un método de selección de lo que acabamos de crear, que es apretar Alt y hacer botón secundario sobre
todo el bucle, todo el aro de vértices que queremos seleccionar. Entonces vamos a hacer Alt y botón secundario sobre este lado y automáticamente se nos selecciona todo el loop, todo el recorrido del corte. Si hacemos Alt y botón secundario sobre otro corte, vamos a ver y entender mejor cómo funciona. Cada vez que hacemos Alt-clic sobre un corte, hace todo el recorrido de selección. Selecciona todo el recorrido de esa línea de vértices. También podemos hacer Shift-clic y seleccionar varios al mismo tiempo. Por ahora el que nos interesa es este. Vemos que está todo seleccionado y también lo colocamos desplazándolo hacia el costado. Vamos a corregir un poco este. Y ahora tenemos en nuestra geometría estas caras. Nos vamos al modo de selección de caras desde acá. Tenemos estas caras, tanto arriba como abajo, desde las cuales podemos generar la geometría para las patas de nuestra silla. Vamos a hacer Control 7 para ir a una vista desde abajo y vamos a seleccionar las 4 caras que acabamos de generar a través de cortes. Y ahora nos vamos a una vista lateral con el número 3. Y lo que queremos hacer es extruir desde esas caras las patas de la silla. Si yo simplemente muevo esas caras, voy a estar deformando toda la geometría. Pero lo que quiero hacer es que se cree nueva geometría de base en la forma de estas caras. Para eso vamos a utilizar la herramienta de extrusión, que la llamamos tocando simplemente la letra E. La letra E en el teclado, y automáticamente podemos mover con el mouse y estirar hasta donde queramos las patas de nuestra silla. Fíjense que está la línea azul porque automáticamente bloqueó el eje Z. Bloqueó el eje Z porque es el eje al que están apuntando esas caras, como una forma de facilitarnos el trabajo de no tener que hacerlo nosotros mismos. Pero podemos simplemente apretar la Z y sacar el bloqueo, o volver a apretarla porque nos viene bien, para que quede bloqueado en ese eje y estirar las patas. Podemos moverlas un poco más. Y ahora podemos hacer lo mismo para crear el respaldo. Para crear el respaldo podemos extruir desde estas 3 caras. Y vamos a extruir con la letra E hacia arriba. Y ahora si nos vamos al modo objeto, apretando tabulador, tenemos nuestra silla como un objeto entero. En lugar de estar compuesta como esta a partir de varios objetos individuales, modelamos una silla desde una sola malla. Y ahora que ya está modelada, podemos, si queremos, refinar algunos puntos. Nos vamos al modo de vista de vértices. Y si por ejemplo nos parece que las patas deberían ser más largas, podemos apretar la Z para ir al modo wireframe, seleccionar todas con el selector rectangular que llamamos con la letra B larga, modificar el largo de las patas. Podemos crear un nuevo corte perpendicular a estos lados para agregar detalle a la geometría. Podemos ir a una vista frontal, seleccionar estos dos y moverlo hacia arriba. Y ahora tenemos un respaldo con una forma un poco más detallada. Y podemos, si queremos, eliminar geometría de tal modo de hacer un agujero en el respaldo de la silla, que nos va a dar como resultado un modelado mucho más preciso de cómo se ve una silla en la realidad. Para eso podemos, si queremos cortar esta porción, deberíamos tener geometría en esa zona como para hacer ese corte. Entonces lo que vamos a hacer es, con Control R, agregar cortes, de tal modo de generar ese hueco. Vamos a seguir agregando cortes hasta que tengamos más o menos el hueco que queremos cortar. Ahora, como yo quiero extender este lado hacia la izquierda y este lado hacia la derecha, pero quiero que sea proporcional, voy a seleccionar ambos y voy a utilizar la función de escala y bloquear el eje en X para mover ambos hacia los extremos al mismo tiempo. Y ahora con la función de caras voy a seleccionar las dos caras del hueco que quiero cortar del lado de adelante, las mismas del lado de atrás, y con la X nos va a traer un menú de borrado que nos va a preguntar qué queremos borrar de acá. Y nosotros queremos borrar las caras, faces. Y ahora tenemos el hueco en la silla. Pero ¿qué pasa? Nos quedó visible que este objeto no es sólido, sino que está hueco, está vacío.
Para rellenar esos huecos, podemos seleccionar vértices uno por uno de A4, de agrupos de A4, y apretar la tecla F para generar una cara a partir de 4 vértices. La tecla F siempre va a unir dos puntos. Si seleccionamos dos vértices y apretamos la F, vamos a crear un lado. Voy a hacer control Z por si no se vio. Seleccionamos dos vértices, nos acercamos y si aprieto la F, se crea un lado ahí. Y si tengo 4 vértices seleccionados, se crea una cara. También vamos a crear caras si seleccionamos al menos 3 vértices, pero se nos va a generar una cara triangular que no va a terminar de llenar el agujero de nuestra geometría. Por eso es mejor, ya que estamos trabajando con caras de 4 vértices, seleccionar de A4, ir apretando la F para llenar todos los huecos que nos quedaron. Y ya tenemos nuestro primer modelo de una silla en 3D. Ahora que ya entendemos los principios básicos del modelado poligonal, podemos pasar a la siguiente clase, que es la última del módulo 2, en la que vamos a estar viendo qué son los modificadores que hacen cosas como esta, para qué sirven y cómo podemos utilizarlos a nuestro favor.